Hola, estamos en un nuevo capítulo de Cita de Libros en su modalidad Filosofía y Encierro. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, ¿y tú, Hugo? Bien, también, aquí en el encierro todavía. Igual que yo. Sí. Bueno, hoy día vamos a conversar en torno al libro Mecanismos psíquicos del poder de la filósofa norteamericana Judith Butler. Este texto es del año 97 y lo elegimos porque es un libro que aborda las teorías sobre la sujeción, que tiene que ver con un poco, ¿cierto, Sara?, con lo que hemos venido conversando en otras sesiones que son referentes a cómo opera el poder en la sociedad y cómo también afecta a los sujetos. En el fondo, cómo el poder incide en nuestras propias prácticas cotidianas, regulando nuestro comportamiento sin siquiera nosotras darnos cuenta. Y la verdad que esto tiene como efecto que nos somete a un modo de habitar que produce una profunda desigualdad y que hoy, por ejemplo, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, se visibiliza aún más. Para los que no conocen a Judith Butler, decir que ella es uno de los mayores referentes de la teoría crítica y queer, y, y lo importante y lo que nos interesa también poder abordar hoy es que le otorga al plano discursivo esta capacidad de poder abrir posibilidades de resistencia y poder romper con ciertas matrices que nos regulan en el terreno de lo normativo. Y lo que nos regula también nos provoca ciertos traumas, nos vulnera, nos excluye, discrimina y otros aspectos que son nocivos y que afectan a la vida misma. Entonces, a través de estas teorías y de poder abrir estas categorías que nos norman, puede existir la posibilidad de la resistencia y también de poder buscar otras posibilidades y quizás otros modos de vida que puedan ser más vivibles, ¿no? Butler busca atravesar las categorías identitarias, poder disolverlas. Por ende, a ella misma es difícil encasillarla, decir, por ejemplo, que es filósofa, feminista queer, teoría crítica, etcétera, porque lo que ella busca, como he dicho, es poder poner en tensión estas visiones que son estas visiones de mundo dominante que, que nos mantienen sujetas a un poder, y poder en el fondo es desmantelar este mecanismo de sujeción que nos constituye y que nos somete a esta ideología patriarcal, imperialista, colonialista. El texto que hoy día vamos a abordar se estructura a partir de diferentes lecturas que hablan sobre la sujeción, y para eso vamos a esbozar lo que es la dialéctica del amo y el esclavo y la conciencia desventurada en Hegel. Vamos a revisar la teoría de la interpelación en Althusser, quizás mencionar por ahí el tema del poder, volver a ello en Foucault, y por último el tema de la melancolía desde una perspectiva psicoanalítica en Freud y Lacan, que son los autores que Butler toma para trabajar este texto. Quizás partir, Sara, por explicar la ambivalencia en la constitución del sujeto que se funda a través de cierta paradoja, ¿cierto? Que es bajo la lógica del reconocimiento-desconocimiento, de un volver sobre sí mismo, una vuelta. Quizás ahí tú puedas explicar un poco cómo va esto de la teoría de la subjetividad. Claro, yo creo que primero hay que aclarar que cuando uno habla de subjetividad en filosofía no está hablando en términos de lo que a mí me parece contingentemente, cuando dice, por ejemplo, todo es que todo es subjetivo, no tiene que ver con eso, sino que con una noción filosófica que tiene que ver con el lado del cómo hay un cierto, una estructura en la formación de la conciencia humana, que está ligada en este caso y en este libro a cómo se forma esa subjetividad, esa conciencia. Claro, yo creo que eso es súper importante porque no tiene que ver con la creencia. Sí, sí. Entonces, el poder actúa al menos de dos maneras, y de manera
sin que exista una transición conceptual en estos dos modos de darse el poder. Se supone que el poder, y es así, de alguna manera, se ejerce de manera externa al sujeto, y por lo tanto es condición de posibilidad de este. Pero luego el sujeto también ejerce el poder, y en este sentido también el poder es un efecto en el sujeto. Por lo tanto, a eso te refieres tú, o a eso se refiere Butler también, cuando habla de una ambivalencia. Para Butler, el sujeto es una excrescencia lógica en el sentido de que la ambivalencia que señalo entre condición y efecto del poder es una... viola el principio de no contradicción. Entonces, en ese sentido, vemos el sujeto como en movimiento, no mecanicistamente, sino que como algo que está formándose mientras está ejerciéndose a la vez, y por eso nos da cuenta del principio de no contradicción. En ese sentido, existe entonces una ambivalencia. A mí me gustaría, igual esto, ligarlo, como tú bien decías, al concepto de interpelación de Althusser, ¿Ya? porque tiene que ver, Foucault también se nutre mucho del pensamiento de Althusser, por lo tanto sería muy adecuado que pudiera explicarnos también un poco respecto a esto. Claro, bueno, la sentencia de Foucault es que el alma es la cárcel del cuerpo, ¿no? Y en el caso de la interpelación en Althusser, creo que es súper interesante poder abordarlo, porque él habla de la constitución ideológica de la subjetividad. Una de las premisas es que somos animales ideológicos. Entonces, muchas críticas se han hecho a su teoría, porque en el fondo, si somos animales ideológicos, ¿cómo escapar a esta constitución ideológica que generalmente está permeada, digamos, a través del poder dominante? Entonces, quizás partir diferenciando en su texto matriz, donde aborda la teoría de la interpelación, en ideología y aparatos ideológicos de Estado. Entonces, él ahí habla de la ideología por una parte, de los aparatos ideológicos de Estado, los cuales son la iglesia, la familia, eh, la escuela. Entonces ahí él hace la diferencia con los aparatos represivos del Estado, y los aparatos ideológicos de Estado funcionarían a través de la ideología y son más del ámbito privado. Y también simbólico. Claro, son del aparato Una simbólico. violencia simbólica. Claro, por supuesto, pero ellos, por ejemplo, los aparatos represivos de Estado se caracterizan por funcionar a través de la violencia. En el caso de los aparatos ideológicos de Estado, se caracterizan, y su particularidad es que funcionan mediante la ideología. Entonces, lo que hay que preguntarse también es qué es esta ideología, y la ideología lo que es una representación de la relación imaginaria con nuestras propias condiciones de existencia, con nuestras condiciones reales de existencia. Entonces, esta relación imaginaria, lo que interesa poder abordar es el mecanismo de la interpelación, que en el fondo, bien, nuestra sentencia es: vivimos en la ideología, nos comportamos de determinado modo, pertenecemos a cierta clase social, a cierta cultura, ¿cierto? Somos conducidos a ciertas prácticas que supuestamente hemos elegido libremente, con toda conciencia, pero si nosotros mismos no actuamos en la manera que consideramos correcta, viene la culpa, la duda, la inconsecuencia, y sufrimos. Entonces, creemos que este imaginario es producto de algo interno propiamente de nosotros, como de nuestra conciencia, pero finalmente no nos damos cuenta que es por la sujeción a la que nos vemos envueltos en esta teoría, en esta interpelación que nos hace el poder dominante y que nos forma como sujetos. Entonces eso es lo que Sí, le es importante. interesa pensar al Tusser. Sí, es importante el ejemplo que da Althusser con respecto a la policía. Sí, bueno, él pone el ejemplo, la escena del policía que va a la calle y le pregunta a un sujeto: hey, usted oiga, y el sujeto da la vuelta. Entonces, en este dar vuelta es lo que toma Butler también para hablar sobre los distintos registros en las teorías de la sujeción de los distintos autores, que es un volver sobre sí mismo. En este volver sobre sí mismo, en este dar la vuelta y reconocerse en la llamada,
está esta constitución y esta lógica de reconocimiento de desconocimiento, que es la que habla Althusser, tomando estos conceptos del psicoanálisis también, porque en el fondo me reconozco en un poder, pero me desconozco, digamos, también al reconocerme en otro. Entonces, Claro, en ese sentido, Althusser plantea una producción discursiva del sujeto social, ¿cierto? O sea, como que estamos inmersos en una sociedad y en el sentido de policía, claro, tú respondes a ese llamado. Eh, yo creo que, y Butler lo menciona, Foucault, claro, se vale de esto para hacer su teoría sobre el discurso, pero también viendo otras formas en que el discurso es eficaz, no solamente a partir del lenguaje. no, tiene que ver con los rituales de las prácticas cotidianas, cualquier tipo de ritual. Entonces, pero la paradoja en cuestión es que yo me identifico como sujeto libre, pero debo aceptar de manera libre mi sumisión, en el fondo. Es como, hablando en castellano, es como lo que me tocó, digamos, me tocó ser hombre, mujer, me tocó determinada Hay clase ciertas social, determinaciones que claro, no ciertos puede ir en contra de ellas, ¿sí? que hay ciertas determinaciones que no puedes ir en contra de ellas. Entonces, cuando Butler dice, prefiero existir en la subordinación que no existir, está también diciendo más o menos eso. Sí, eso a mí me parece súper interesante y ahí podemos recurrir a Hegel, a la dialéctica del amo y el esclavo, en esa, para graficar, digamos, esa, prefiero estar sometido y porque es lo que me da la condición de existencia, ¿cierto? Y quizá ahí y podemos abordar esta sumisión con esa dialéctica. Claro, porque el poder entonces vendría a constituir la identidad del sujeto. Y claro, Butler hace una relectura del paso que va desde la dialéctica del amo y el esclavo hacia la conciencia desventurada. En el texto de la fenomenología del espíritu, que es uno de los textos más complicados, creo yo, y más importantes de la historia de la filosofía, porque la conciencia llega al saber absoluto, lo que cual no es menor, porque Hegel es como el filósofo que permite conocer esa realidad, ¿cierto? Identificando razón y realidad. Una de las partes de la fenomenología está ligada justamente al encuentro, al enfrentamiento de dos conciencias que están en una lucha a muerte porque necesitan ser reconocidas una a la otra. Hegel plantea que existen al menos dos tipos de deseo: el deseo animal, que tiene que ver con el hecho de consumir la naturaleza sin tanta mediación, y también está el deseo humano, que tiene que ver con el hecho de que yo necesito el deseo del otro, porque busco el reconocimiento del otro. Entonces se encuentran estas dos conciencias, y hay una conciencia que prefiere perder su libertad, someterse al deseo del otro para no morir. Y por otra parte está, ese sería el esclavo, y por otra parte está el amo, que está en un goce constante porque instrumentaliza el cuerpo del esclavo para su propia satisfacción, ya que el esclavo está trabajando la materia, entonces genera objetos de consumo que consume en este goce del amo. Eso es más o menos la película general de la dialéctica del amo y el esclavo, y es dialéctica porque, bueno, para Hegel el principio constitutivo de la realidad es justamente la afirmación, la negación y la negación de la negación, que es una nueva afirmación, que es conocido que estos términos dialécticos tienen que ver con una tesis, que sería el enfrentamiento de estas dos conciencias, una antítesis, que sería cuando la conciencia del amo aniquila la conciencia del esclavo, y un tercer momento, que es el momento de síntesis,
que es cuando el amo, que supuestamente era el sometido, es a la vez, El amo era el que somete. claro, claro, el que somete, se ve a la vez, al ser solamente un gozador, por decirlo así, pierde su calidad de hombre, o sea, en el sentido genérico, ¿cierto? ¿Ya? Claro, hay que aclararlo, lo pierde porque finalmente el creador de la historia, de la Bildung, de la cultura, va a ser el esclavo. Lo El podemos esclavo visualizar como esto, por productor. ejemplo, claro, como productor de la historia del objeto. Lo podemos ver esto, por ejemplo, en las pirámides de Egipto. Creo que es un buen ejemplo como de que quién construye finalmente las pirámides de Egipto. Creo que Brecht tiene un poema sobre eso y por eso se me vino a la mente ese ejemplo. De esta manera entonces tenemos esta dialéctica del amo y el esclavo, que finalmente va a terminar en una conciencia desventurada. ¿Por qué? Primero hay que aclarar, la fenomenología del espíritu es un libro tan complicado que esto no está como tampoco ligado como a lo empírico. Uno podría Claro. verlo esto en la relación entre un trabajador y su patrón, ¿cierto? Como para dar cuenta de lo que quiere decirnos Hegel. Pero él está hablando de la historia humana. Por lo tanto, hay tiempos y épocas de la historia humana que están representadas por esta confrontación entre la conciencia y el objeto, o la conciencia y otra conciencia. La conciencia desventurada finalmente va a dar cuenta del hecho de que el amo, como una conciencia distinta, se introyecta en la conciencia del esclavo como norma ética. Y por eso es una conciencia desdichada, infeliz, desgraciada, desventurada. Sí, yo creo que es importante agregar a tu explicación que la conciencia desventurada también se da, claro, como norma, porque el esclavo también se da cuenta de que su producción es algo transitorio. Entonces, que también, claro, el mismo es parte, digamos, de esta matriz que es utilitaria y funcional, y por ende tiene un comienzo y un término. Y ese término es lo que le aterroriza, y por ende este terror después se manifiesta como norma. Claro, y ese término tiene que ver con el hecho de la muerte, o sea, nada más y nada menos que la nada. Entonces es algo absolutamente terrorífico, es el miedo absoluto, dice Hegel. Y a la vez el sujeto, y volviendo un poco sobre Han, sobre el filósofo surcoreano, cuando él dice que en la sociedad neoliberal el sujeto es el que se autoesclaviza, pues bien, si nosotros vamos detalladamente a verlo en Hegel también hay una legislación, hay un sujeto que se está coartando a sí mismo porque se cinde entre dos conciencias, el mismo sujeto se autoesclaviza, eh, toda vez que hay una conciencia que se conecta con la divinidad, que es una conciencia inmutable, dice Hegel, y una conciencia que tiene que ver con lo animal, con el deseo. Entonces Claro, ahí hay una sí. decisión que te hace ser esclavo y una sujeción que te hace ser esclavo o esclava de ti mismo. Sí, bueno, vivimos en esa paradoja y somos sujetas sujetadas. Eh, Sujetas, claro. yo creo claro, como vivimos en el mundo actual que vivimos, si lo llevamos a un plano más contemporáneo, hoy día sí, pues exactamente nosotros tenemos que vivir en un mundo bajo ciertas etiquetas, ¿cierto? Entonces nos identificamos constantemente. Pero creo que lo interesante y lo que Butler también trabaja es que ella dice, ok, vivimos bajo ciertas etiquetas, nos tenemos que identificar constantemente con distintas cosas, pero pongámoslas en duda, ¿cierto? Tensionemos esta relación que tenemos con el poder y estudiemos cuál es el mecanismo
el mecanismo que nos hace ser de determinado modo, ¿cierto? Porque somos... y creo que hay otra cosa que es súper importante poder tenerla en cuenta, que tiene que ver con ciertos puntos de fuga que nos permiten poder actuar bajo otro registro, que es lo que conversábamos en un comienzo, y que también es lo que nos llama la atención y por qué estamos leyendo a Butler hoy día, porque tiene que ver también con la posibilidad de resistencia a esta constitución de poder dominante, ¿no? Y es importante decir que no estamos pensando en un ser humano como en un yo rígido, sólido, No, como en términos esencialistas, ¿no? Que siempre estamos en proceso de devenir algo. Y en ese devenir, en el fondo, tenemos esta sentencia de que estamos condicionados socialmente, pero que en este flujo de relaciones existe la falla. Y el mecanismo del poder que opera, y el mecanismo del poder opera a través de la repetición constante de ciertos actos que nosotros tenemos automatizados en nuestro cotidiano, pero que ese tipo podemos producir ciertos desvíos, ¿cierto? Entonces el desafío, a mi parecer, puede que esté equivocada, creo que consiste en poder reconocernos en esa diferencia y constituirnos mediante otro tipo de actos, poder tener esta libertad de poder explorar otras posibilidades, porque no hay un origen, porque no hay una esencia y un modo de ser determinado. Entonces, poder trabajar por esta falla que habla Butler, porque no somos definitivos, digamos, y poder así encontrar en esta vulnerabilidad en la que nos fundamos, poder buscar otros tipos de acción. sí, por eso es importante ser consciente de los mecanismos de poder que actúan en el sujeto. Yo estaba reflexionando sobre el texto en términos de feminismo también. Las mujeres muchas veces nos vemos sometidas a un hombre y dejamos de ser nosotras en pos de satisfacer el deseo del hombre. Yo creo que siendo como más ejemplificadoras, como para poder entender mejor, ahí también hay una conciencia dominada y una conciencia que domina y que muchas veces termina en la muerte. Y hay que decirlo, o sea, las tasas de femicidios que hay son realmente pavorosas, y siendo conscientes las mujeres también de fenómenos psíquicos como los que plantea Butler, a partir de la lectura de Foucault, de Lacan, de Freud, de Nietzsche, igual de Hegel, podemos también revertir de algún modo este estado de dominación, Sí, ya que, como decíamos, en esta ambivalencia que hay de que el nacimiento o la emergencia del sujeto también está dada por el ejercicio del poder, podemos cambiar el rumbo de nuestras historias personales. es cierto lo que tú dices, y me acuerdo de un cuento que relata Butler, que grafica muy bien lo que tú comentas, que no tiene que ver tanto con el feminismo, pero sí con esta matriz heterosexual que nos rige, y es donde también muestra la vulnerabilidad de los cuerpos en esta necesidad de reconocimiento que tenemos, porque vivimos en un colectivo, ¿cierto? Y habla del niño que meneaba las caderas de manera exuberante. Entonces, en su niñez, claro, eso le trajo muchos problemas, fue producto de distintas discriminaciones, y ya adolescente esto se le fue intensificando. Y esta acentuación le provocó la muerte, porque él un día iba caminando por un puente y otros adolescentes lo vieron, se empezaron a burlar, le pegaron y lo empujaron, y el niño murió. Entonces, cosas así que de repente uno dice, tan pequeñas, ¿no? De un simple gesto, provocó el asesinato de alguien. Entonces, esta matriz heterosexual es tan poderosa que nos constituye y que muchas veces no ponemos en tensión, ¿cierto? No nos cuestionamos.
Entonces es importante, yo creo, poder poner en tensión estas categorías y, como dice Butler, poder deshacerlas también. Mm. Sí, de todas maneras, creo yo que el aparato normativo que hay, que es una manera de control, eh, en términos de Hegel, pensado en términos de Hegel, el concepto, por decir, el lado, a ver cómo hacerlo como para que se entienda, el concepto, por ejemplo, el matrimonio. ¿Ya? El matrimonio es una institución que está en la realidad, ¿cierto? Porque no está en la mente, está en la realidad. Eh, para Hegel, cuando hay una adecuación entre el concepto y la realidad, eso él lo llama idea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el tiempo, no sé, tiempo atrás, el matrimonio era comprendido y toda la gente decía, bueno, el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Ah, claro, son cosas que son culturalmente aceptadas. Claro, y en ese sentido, para Hegel, el matrimonio entonces va a ser una idea, porque está el espíritu realizándose en el mundo como esa idea. Por eso se dice que en Hegel existe una identidad entre razón y realidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando una serie de experiencias, fenómenos, pensamientos, digamos, si pudiéramos decir la conciencia de una época, eh, se da cuenta que esto no coincide, que la institución del matrimonio tal cual está definida no coincide con el pensamiento? Entonces ahí viene el cambio, digamos en términos de Kuhn, el cambio de paradigma, ¿no? Y creo yo que actualmente estamos en una época de profundos cambios a todo Sí. nivel, y tenemos que ser partícipes de ese cambio. En eso estamos, siendo partícipes del cambio. Bueno, Totalmente. Sara, oye, vamos a tener que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo. Así Ya, que, antes de terminar, ¿sí? si me permites, es que lo que pasa es que no puedo dejar de leer una cita que está en las primeras páginas de la fenomenología de Hegel como para cerrar esta linda conversación que hemos tenido hoy día y que me pone también muy contenta. Mi conciencia más que desventurada es una conciencia feliz cuando me puedo conectar contigo. Mira, la cita es la siguiente. No me la sé de memoria, por lo tanto la voy a leer. Dice Hegel, no es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser aquí y de su representación, y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose la tarea de su propia transformación. Yo creo que eh, el cambio, yo creo que si tuviéramos que decir, yo por lo menos me quedo con Heráclito, me quedo con una realidad que va transformándose. Quizá no a partir de polos, no a partir de un pensamiento binario como plantea Kant o, bueno, la tradición en general. Hay dos, ¿cierto? Está siempre en oposición la guerra, la paz, la luz, la oscuridad, todo pensamiento binario. Quizás no en ese sentido, pero sí que podemos transformar la realidad y hacer de esto, aunque suene cliché, es cliché de hecho, algo mejor. Es verdad. Bueno, Sara, nos vemos la próxima semana.